Hay un silencio que duele más que cualquier grito, el silencio del miedo escondido en el corazón, ese miedo que no se ve, pero que acompaña cada paso, el miedo a perder lo que amas, a no ser suficiente, a que el futuro nunca llegue como lo sueñas, o a quedarte atrapada en una vida que ya no refleja quién eres. Ese miedo invisible se disfraza de ansiedad, de inseguridad, de vacío y a veces de soledad. Se cuela en tus pensamientos de madrugada, en tu respiración agitada, en esas decisiones que nunca tomas por temor a equivocarte. Pero escucha bien, el miedo no está aquí para destruirte, sino para mostrarte el poder que aún no has despertado. Este audiolibro es un viaje profundo, creado especialmente para ti que hoy buscas sanar, levantarte y volver a confiar en tu propia fuerza. Aquí, en Librofonías sin Fronteras, te acompañaré a atravesar las sombras del miedo con herramientas emocionales, espirituales y prácticas que transformarán tu manera de vivir. Imagina por un instante lo que significaría liberarte de esas cadenas invisibles. Caminar ligera, sin la carga del «¿qué dirán?», sin la presión de complacer a todos, sin la angustia de perder lo que nunca estuvo realmente bajo tu control. Imagina mirar la vida con confianza, con serenidad y con la certeza de que pase lo que pase, siempre podrás sostenerte a ti misma. Este no es un camino de fórmulas mágicas ni frases vacías. Es un recorrido valiente hacia tu interior, donde descubrirás que el miedo no es tu enemigo, sino un maestro que señala dónde aún necesitas sanar, soltar y crecer. Prepárate, porque en las páginas que siguen no solo aprenderás a reconocer el miedo, sino también a transformarlo en coraje, en calma y en libertad. Superar el miedo es posible, y tu nueva vida comienza ahora. Capítulo 1. El origen oculto del miedo. El miedo no siempre llega con estruendo. A veces se desliza en silencio, como una sombra que se esconde detrás de tus pensamientos cotidianos. Puede aparecer en forma de ansiedad cuando no entiendes por qué te sientes inquieta, o disfrazado de inseguridad cuando piensas que no eres lo bastante fuerte, ni lo bastante buena, ni lo bastante digna de amor. El miedo es astuto. Se esconde en los rincones de la mente y del corazón, y si no lo reconoces, empieza a dirigir tu vida desde la penumbra. Te hace retroceder justo cuando ibas a dar un paso importante. Te convence de que no puedes, aunque en tu interior la voz de tu alma te susurre lo contrario. Pero antes de aprender a superarlo, necesitamos comprenderlo. ¿De dónde nace realmente el miedo? No es un enemigo externo, ni una fuerza maligna que aparece de pronto en nuestras vidas. El miedo surge de dentro, de la forma en que nos aferramos a lo que creemos que nos dará seguridad. Surge del apego a las personas, a las cosas, a las ideas y sobre todo, a la imagen que tenemos de nosotras mismas. Cuando temes perder algo o a alguien, ahí está el apego. Cuando temes no alcanzar lo que deseas, ahí está el apego. Cuando te invade el pánico de que te juzguen, de que no te reconozcan o de que te dejen de amar, lo que en realidad te ata es ese apego invisible. El miedo comienza siendo funcional. Es natural sentir cautela al cruzar una calle o al enfrentar un riesgo real. Pero el problema aparece cuando esa sensación se multiplica, crece sin control y se convierte en un monstruo que te limita. Lo que empezó como una señal de alerta se transforma en una cárcel emocional. Imagina que sostienes en tus manos un objeto muy frágil, como un vaso de cristal. Lo quieres tanto que lo aprietas con fuerza para que no se rompa ni se pierda. Pero cuanto más fuerte lo sujetas, más posibilidades tienes de quebrarlo. Así funciona el miedo. Cuanto más te aferras, más miedo tienes de soltar y más daño terminas provocando en ti misma. Muchas veces, el miedo no se manifiesta en lo obvio. No siempre lo sentimos como terror. A veces aparece en forma de cansancio, de dudas constantes, de insomnio, de dolores físicos que no tienen explicación médica. El cuerpo habla lo que el alma calla, y el miedo es uno de sus lenguajes favoritos. Reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. No se trata de luchar contra él ni de taparlo con distracciones. Se trata de observarlo,
de llamarlo por su nombre, de descubrir dónde se esconde y qué mensaje quiere darte. Porque detrás de cada miedo hay una verdad no resuelta. Tal vez tu miedo más profundo no sea a perder, sino a no ser suficiente. Tal vez no temas al futuro, sino a no tener el control. Tal vez no temas al rechazo, sino a que se confirme la herida que arrastras desde la infancia, esa voz que te hizo creer que no merecías ser amada. El miedo nos revela las grietas de nuestra historia, y aunque duele mirarlas, solo al hacerlo podemos empezar a sanarlas. En este camino descubrirás que el miedo no es un enemigo que destruir, sino un espejo que te muestra dónde todavía necesitas soltar, sanar y confiar. Y cuando lo comprendes así, de pronto deja de ser una sombra que te persigue y comienza a ser un maestro que te guía. Capítulo 2. Los 4 apegos que alimentan el miedo. Si el miedo fuese una planta, sus raíces serían el apego. Cada temor que sentimos brota de una forma de aferramiento, a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que esperamos y a lo que queremos lograr. Comprender estas raíces nos ayuda a ver que el miedo no surge de la nada, sino de cómo nos relacionamos con la vida. Imagina por un instante que caminas con una cuerda enredada en tus manos. Mientras más tiras de ella, más se aprieta, hasta que terminas atrapada. Así funcionan los apegos. Los confundimos con seguridad, pero en realidad nos atan al miedo. 1. El apego a la existencia. Este es el miedo más profundo y al mismo tiempo el más sutil. El miedo a dejar de ser, a no existir, a perder nuestra identidad. Se manifiesta en esos momentos de soledad en los que el silencio se siente insoportable, o cuando el vacío interior se convierte en una sombra difícil de sostener. El apego a la existencia nos hace temer al vacío, a la muerte, a la idea de que somos finitos. Pero también nos hace olvidar que dentro de nosotras hay algo eterno, una chispa de vida que no depende del tiempo ni de las circunstancias. 2. El apego al bienestar. Aquí aparece el miedo a perder comodidad, placer o estabilidad. Es ese temor que se enciende cuando piensas, ¿y si me enfermo? ¿Y si me falta dinero? ¿Y si me quedo sola? Es el miedo que nace del deseo de mantener siempre intacto lo que creemos que nos da seguridad. El problema es que la vida nunca permanece inmóvil. El bienestar cambia, se transforma. A veces tenemos abundancia, a veces carencia, a veces salud, a veces fragilidad. El apego al bienestar nos encierra en una lucha constante contra lo inevitable, el cambio. 3. El apego a la esperanza. Este apego es engañoso porque se disfraza de ilusión. Es esa voz que dice, mañana seré feliz, cuando consiga esto, cuando alguien me ame, cuando todo sea diferente. Nos hace vivir en espera de un futuro que nunca llega como lo imaginamos. El miedo que nace de este apego es el temor a que nuestras esperanzas se derrumben, a que la felicidad prometida no aparezca. Y así, en lugar de disfrutar del presente, quedamos atrapadas en la ansiedad de un futuro incierto. 4. El apego a los logros y al reconocimiento. El último apego nos ata a lo que otros piensen de nosotras. Es el miedo a no destacar, a no lograr lo suficiente, a no ser reconocidas. ¿Cuántas veces has sentido que tu valor dependía de un título, de un éxito profesional, de la aprobación de alguien? Este apego es una de las cadenas más pesadas, porque nos empuja a buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, el verdadero valor. Y el miedo surge cuando esa aprobación externa no llega, cuando la atención se desvanece o cuando la vida nos recuerda que los logros no definen quiénes somos. Capítulo 3. Los rostros cotidianos del miedo. El miedo no siempre se presenta como un monstruo evidente. La mayoría de las veces se disfraza, adopta formas tan comunes que llegamos a creer que son parte natural de la vida. Pero si observamos con atención, descubrimos que detrás de muchas de nuestras decisiones, silencios o renuncias, se esconde su sombra. El miedo es un actor silencioso que se infiltra en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo amas, en cómo trabajas, incluso en cómo te miras al espejo.
Reconocer sus rostros es el primer paso para dejar de permitirle que gobierne tu vida. El miedo a perder. Tal vez uno de los más universales. Tememos perder a quienes amamos, perder el dinero que nos da seguridad, perder el trabajo que sostiene nuestra rutina, perder la salud que nos permite levantarnos cada mañana. Este miedo nos encadena porque nos hace vivir con la mente en lo que podría desaparecer en cualquier momento. Nos roba la paz al recordarnos una y otra vez que nada está asegurado. Pero la verdad es que todo en la vida es cambio. Aferrarnos con desesperación solo multiplica la angustia. El miedo al dolor y al sufrimiento. No se trata solo de evitar un accidente o una enfermedad. Es también el miedo a atravesar la incomodidad, a sentir tristeza, a enfrentar la frustración. ¿Cuántas veces te has quedado en una relación rota por miedo al dolor de la soledad? ¿Cuántas veces has callado lo que sentías por miedo a las consecuencias? Pero huir del dolor no lo elimina. Lo posterga, lo acumula, lo transforma en una herida más profunda. El miedo al rechazo. Este es un miedo que cala hondo en las mujeres. El temor a no ser aceptadas, a no ser queridas, a quedar expuestas al juicio ajeno. Es el miedo que te lleva a fingir que todo está bien cuando por dentro te derrumbas. El miedo que te obliga a sonreír para que nadie sospeche. El rechazo duele porque despierta viejas heridas, esas veces en la infancia en que sentiste que no eras suficiente, o esos momentos en que alguien te hizo creer que tu valor dependía de su aprobación. El miedo a ser invisible. Hay un temor silencioso que acompaña a muchas mujeres, el miedo a que nadie las vea realmente, a que sus logros pasen desapercibidos, a que su voz no importe. Ser ignorada puede sentirse como una forma de muerte emocional. Por eso buscamos reconocimiento, atención, un lugar donde ser validadas. Pero cuando nuestra identidad se construye únicamente sobre la mirada de los demás, nos volvemos frágiles, dependientes de una aprobación que nunca es constante. Estos rostros cotidianos del miedo conviven entre nosotros cada día. Y lo más importante, no siempre se presentan como enemigos declarados. A veces parecen decisiones razonables. No arriesgarse, no hablar, no cambiar, no moverse. Pero lo cierto es que muchas de esas elecciones son cadenas disfrazadas de prudencia. El miedo puede hacerte creer que te protege, pero en realidad lo que hace es encerrarte. No te salva de sufrir, te impide vivir plenamente. El desafío es atreverte a mirar de frente estos rostros y preguntarte, ¿de qué tengo miedo realmente? ¿Es un peligro real o es solo una ilusión creada por mi mente? Al reconocerlo, algo cambia. La sombra pierde fuerza cuando se ilumina. Capítulo 4. El impacto del miedo en nuestra vida. El miedo no solo se siente en el corazón, se infiltra en cada aspecto de nuestra existencia. Puede parecer una emoción pasajera, pero cuando se instala de manera constante, empieza a moldear quién eres, lo que eliges y lo que dejas de elegir. El miedo no siempre grita, a veces susurra, y esos susurros pueden cambiar el rumbo de tu vida. El miedo en las decisiones. ¿Cuántas veces has querido dar un paso importante, pero la voz del miedo te detuvo? Ese trabajo que no solicitaste porque pensaste que no eras capaz. Esa relación sana que rechazaste porque el miedo a sufrir era más fuerte que la esperanza de amar. Esa conversación que nunca tuviste porque el temor al conflicto te paralizó. El miedo se esconde en cada no puedo, en cada mejor me quedo así, en cada quizás después. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo una vida reducida, una vida más pequeña de lo que realmente deseamos y merecemos. El miedo en el cuerpo. El miedo no se queda solo en la mente, habita también en el cuerpo. Se convierte en tensión en los hombros, en dolores de cabeza constantes, en insomnio, en respiraciones entrecortadas. Es como si el cuerpo llevara grabado un mensaje oculto. Algo no está bien. Esa ansiedad que sientes en el estómago, ese nudo en la garganta antes de hablar, ese cansancio inexplicable al final del día, muchas veces no son más que señales del miedo acumulado. Tu cuerpo habla cuando tu corazón calla. El miedo en la autoestima.
Cuando el miedo dirige tu vida, empieza a susurrarte que no eres suficiente. Te convence de que no puedes, de que no mereces, de que no tienes lo necesario. Con el tiempo, esas voces se convierten en creencias, y esas creencias moldean tu autoestima. Así, el miedo no solo te impide actuar, también erosiona la forma en que te miras a ti misma. Te convence de que necesitas aprobación externa para sentirte valiosa, y cuando no la obtienes, el vacío se hace más grande. El miedo en las relaciones. El miedo al abandono te lleva a conformarte con relaciones que te lastiman. El miedo al rechazo te hace callar lo que realmente piensas. El miedo a estar sola te ata a vínculos que no nutren tu alma. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir vínculos desde la carencia, desde la necesidad, y no desde el amor auténtico. El miedo no une, encadena. El impacto del miedo es profundo, porque no solo condiciona lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. Cada sueño postergado, cada palabra silenciada, cada decisión evitada, deja una huella. La pregunta es, ¿vas a seguir permitiendo que el miedo sea el arquitecto de tu vida? Reconocer su impacto no es un motivo para culparte, sino una invitación a despertar. Porque si el miedo ha tenido la fuerza de moldear tu vida hasta ahora, imagina lo que podría suceder si decides vivir desde la confianza, la fe y el amor propio. El miedo limita, pero tu esencia fue hecha para expandirse. Capítulo 5. Reconociendo el miedo en el cuerpo y la mente. El miedo tiene muchas formas de manifestarse. No siempre se muestra como un grito que paraliza ni como un pánico evidente. En la mayoría de los casos, se filtra poco a poco en el cuerpo y en la mente, hasta volverse parte de la rutina. Aprender a reconocerlo es fundamental, porque nadie puede sanar lo que no sabe nombrar. El miedo no se esconde únicamente en los pensamientos. También se guarda en la piel, en los músculos, en la respiración y en las emociones más sutiles que arrastramos día tras día. Piensa por un momento en esas veces en las que tu corazón late más rápido sin una razón clara. Tal vez estabas por hablar en público, por tomar una decisión importante o incluso por tener una conversación íntima. El corazón acelerado es la señal más común de que el miedo está cerca. El cuerpo reacciona antes de que la mente pueda darle sentido. El pulso fuerte es como una alarma que intenta avisarte de un peligro, aunque muchas veces ese peligro sea solo una ilusión creada por los pensamientos. Otro signo evidente es la tensión muscular. Los hombros se encogen, la mandíbula se aprieta, los puños se cierran. Sin darnos cuenta, llevamos el cuerpo como si estuviéramos listos para una batalla que nunca llega. Esta tensión, sostenida por semanas o años, se transforma en dolores crónicos, en molestias físicas que parecen no tener causa médica. El cuerpo habla, y cuando lo hace a través del dolor, casi siempre está repitiendo un mensaje que no quisimos escuchar. Tienes miedo. La respiración también cambia con el miedo. Se vuelve corta, entrecortada, superficial. En lugar de llenar los pulmones con aire, respiramos apenas lo suficiente para sobrevivir. Es como si el miedo nos encogiera hacia adentro, robándonos la capacidad de abrirnos al mundo. Una respiración limitada sostiene una mente limitada, y así se forma un círculo vicioso. La falta de aire alimenta la ansiedad, y la ansiedad limita aún más la respiración. Pero el miedo no vive solo en el cuerpo, también se oculta en los pensamientos. La mente se convierte en un escenario donde se representan miles de historias de lo que podría salir mal. ¿Y si fracaso? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me enfermo? ¿Y si nunca soy suficiente? Cada «y si» es una semilla de ansiedad, y cuando esas semillas se multiplican, crece un bosque oscuro donde es fácil perderse. El miedo nos hace vivir en futuros que aún no existen, mientras nos roba la posibilidad de habitar el presente. Reconocer el miedo en la mente significa observar esos pensamientos repetitivos y obsesivos que giran como un carrusel. No se trata de pelear con ellos, sino de identificarlos con claridad. Una práctica sencilla es detenerse unos segundos y preguntarse: ¿lo que pienso ahora es un hecho real o una proyección de mi miedo?
9 de cada 10 veces, la respuesta será que se trata de una proyección. La mente crea escenarios para sentirse en control, pero en realidad lo que consigue es encadenarse a la angustia. También hay emociones disfrazadas que son, en el fondo, manifestaciones del miedo. La ira, por ejemplo, muchas veces es un miedo no reconocido. El enojo es la coraza que usamos cuando tememos ser heridos. La tristeza profunda, en muchos casos, es el reflejo del miedo a no ser amadas, a no ser vistas, a quedar solas en medio de la vida. La envidia, incluso, puede nacer del miedo a no tener lo que otros tienen o a no ser capaces de lograrlo por nosotras mismas. Detrás de muchas emociones hay un miedo escondido que necesita ser comprendido. Para reconocer el miedo es necesario entrenar la atención. No basta con leer sobre ello o con pensarlo. Es un trabajo de conciencia cotidiana. Cada vez que tu cuerpo se tense, cada vez que tu respiración se acorte, cada vez que un pensamiento obsesivo aparezca, tienes la oportunidad de detenerte y decir: aquí está el miedo, lo estoy sintiendo. Nombrarlo lo vuelve menos poderoso. Cuando el miedo se queda en la sombra, se fortalece. Cuando lo traemos a la luz de la conciencia, empieza a debilitarse. Una práctica útil es llevar un registro personal. Puedes escribir durante la noche qué situaciones del día despertaron tu miedo y cómo reaccionó tu cuerpo. Tal vez descubras que tu estómago se contrae cada vez que debes tomar decisiones. Tal vez notes que tu espalda se endurece cuando alguien te critica. Tal vez veas que tu mente repite frases de inseguridad cada vez que te comparas con otra persona. Este ejercicio no se trata de juzgarte, sino de conocerte. Cuanto más claro es el mapa de tus miedos, más sencillo es atravesarlos. El miedo también se manifiesta en la forma en que evitamos ciertas experiencias. Si tienes miedo de hablar en público, lo evitas. Si temes ser rechazada, te callas. Si temes fracasar, no lo intentas. Cada evasión es un espejo que refleja la fuerza del miedo. Reconocer estas evitaciones es fundamental, porque muestran con exactitud dónde están tus heridas. Allí donde más huyes, allí donde más esquivas, es donde más necesitas sanar. En el cuerpo, el miedo suele aparecer como alerta. En la mente, como duda constante. En las emociones, como disfraces que encubren una verdad más profunda. Y en la conducta, como evitación. Aprender a reconocer estas formas es como aprender un nuevo idioma, el idioma de tu interior. Al principio cuesta, pero poco a poco empiezas a comprenderlo. Y una vez que entiendes el lenguaje del miedo, puedes empezar a dialogar con él en lugar de dejar que te domine. Cuando empiezas a observarte con atención, descubres que el miedo ha estado presente más de lo que imaginabas. Quizás recuerdes esa vez que rechazaste una oportunidad por sentir que no estabas preparada, o ese momento en el que preferiste quedarte en silencio para evitar el riesgo de ser juzgada. Esos recuerdos son huellas del miedo en tu vida. Imagina por un instante cómo sería vivir sin que el miedo marcara tus elecciones. Tal vez hablarías con más claridad, caminarías con más ligereza, o incluso te atreverías a iniciar proyectos que hoy permanecen guardados en un cajón. Esa posibilidad no es un sueño imposible, es un camino que empieza reconociendo cómo el miedo se manifiesta en ti. El cuerpo es un gran aliado en este proceso. Cuando el corazón se acelera, cuando la respiración se corta o cuando la piel se eriza, el cuerpo no está mintiendo, te está hablando. Está diciendo que algo dentro de ti necesita calma y atención. Si aprendes a escuchar esas señales sin juzgarlas, cada síntoma puede convertirse en una oportunidad de autoconocimiento. La mente, en cambio, suele ser más engañosa. Ella te repite historias basadas en viejas heridas. Por ejemplo, si alguna vez te rechazaron en la infancia, tu mente puede susurrar: no hables, porque volverán a rechazarte. O si fracasaste en el pasado, puede advertirte: no lo intentes otra vez, no eres capaz. La mente busca protegerte, pero lo hace repitiendo el mismo guión una y otra vez, como una película que no cambia de final. Reconocer estos patrones es el inicio de tu liberación.
También es importante recordar que el miedo no siempre es tu enemigo. En pequeñas dosis, te ayuda a estar alerta y a cuidar de ti misma. El problema aparece cuando el miedo se vuelve un hábito, un modo de vida, y en lugar de protegerte, te encierra en una jaula invisible. Por eso, reconocerlo no es condenarte, sino abrir la puerta hacia la posibilidad de vivir de otra manera. Puedes empezar ahora mismo con un ejercicio simple. Siéntate en silencio, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Observa si tu pecho se mueve rápido o lento, si tus hombros están tensos o relajados. Sin forzar nada, simplemente nota qué ocurre. Luego pregúntate, ¿dónde siento el miedo en este momento? A veces se manifiesta como un nudo en la garganta, otras como un vacío en el estómago y otras como un pensamiento insistente que no se detiene. Solo observar ya es un acto de valentía. Con el tiempo, descubrirás que el miedo no es tan sólido como parecía. Al principio se siente como una muralla imposible de atravesar, pero cuando lo miras de frente, te das cuenta de que está hecho de pensamientos, de memorias y de emociones pasajeras. El miedo no es una roca inquebrantable, es una nube que cambia de forma según el viento. Reconocerlo te permite atravesarlo y ver lo que hay más allá. Reconocer el miedo en el cuerpo y en la mente es como encender una lámpara en una habitación oscura. Lo que antes parecía aterrador se vuelve comprensible, y lo comprensible deja de dominarte. No se trata de eliminarlo de inmediato, sino de domesticarlo, de mirarlo hasta que pierda fuerza. Ese es el verdadero inicio del proceso de transformación, atreverse a ver lo que siempre trataste de evitar. El miedo, en el fondo, no es un castigo, es un recordatorio de que aún hay partes de ti que necesitan amor, cuidado y compasión. Cada vez que lo reconozcas, repítete con ternura: estoy a salvo, puedo sostenerme, puedo atravesar esto. Ese simple acto es la semilla de una vida más libre. Cuando aprendes a escuchar a tu cuerpo y a tu mente con compasión, el miedo deja de ser un enemigo y comienza a ser un maestro. Te muestra dónde sanar, dónde crecer y dónde confiar más en ti misma. Ese es el regalo oculto detrás de cada temor, la posibilidad de conocerte mejor y de descubrir la fortaleza que siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser despertada. Capítulo 6. Estrategias internas para transformar el miedo. El miedo, aunque se sienta como una fuerza enorme y dominante, no es invencible. No se trata de borrar el miedo de tu vida, porque siempre aparecerá en diferentes formas, sino de aprender a transformarlo. Así como el fuego puede quemar o dar calor, el miedo también puede destruir o convertirse en un motor de crecimiento. Todo depende de cómo lo enfrentes desde tu interior. Superar el miedo no empieza afuera, no comienza con controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Comienza dentro de ti, en el modo en que piensas, en la forma en que respiras, en la manera en que te relacionas contigo misma. Aquí descubrirás algunas de las estrategias más poderosas para transformar el miedo en coraje, calma y confianza. 1. La virtud de la generosidad. Una de las raíces del miedo es el apego, el temor a perder lo que tenemos, ya sea seguridad, amor o posesiones. Cuando practicamos la generosidad, aprendemos a soltar ese apego. Dar, sin esperar nada a cambio, es un acto que libera. No se trata únicamente de dar dinero o bienes materiales. También puedes dar tiempo, palabras, atención o una escucha sincera. Cada vez que eliges dar, el miedo a perder disminuye, porque comprendes que tu valor no depende de lo que posees, sino de lo que eres capaz de compartir. La generosidad sana porque abre el corazón. Cuando das con amor, transformas la escasez en abundancia interior. El miedo se alimenta de la idea de que no hay suficiente para ti. La generosidad te demuestra lo contrario, que siempre hay algo dentro de ti para ofrecer. 2. Construir una autoestima genuina. Otra estrategia interna para superar el miedo es trabajar en la relación que tienes contigo misma. Muchas veces el miedo no proviene de lo externo, sino de la voz interna que repite: no puedo, no valgo, no soy suficiente.
Una autoestima débil es terreno fértil para que el miedo crezca sin control. En cambio, cuando fortaleces tu amor propio, empiezas a enfrentarte al miedo con una voz firme que dice: sí puedo, sí merezco, sí soy suficiente. Construir autoestima genuina no significa inflar el ego, sino reconocer tu dignidad. Significa mirarte al espejo y aceptar cada parte de ti, incluso aquellas que antes criticabas. Significa perdonarte por tus errores, reconocer tu capacidad de levantarte después de cada caída y celebrar tus avances, aunque sean pequeños. 3. Soltar el control y confiar en la vida. Uno de los motores más grandes del miedo es la necesidad de controlar. Queremos tener garantías de que todo saldrá bien, de que no perderemos, de que nunca nos equivocaremos. Pero la vida, en su naturaleza, es incierta. El intento constante de controlar lo incontrolable solo aumenta la ansiedad. La clave está en aprender a soltar. No se trata de resignación, sino de confianza. Confiar en que, aunque no todo salga como planeas, siempre tendrás la fuerza para afrontarlo. Confiar en que la vida no conspira contra ti, sino a tu favor, aunque a veces los resultados no sean inmediatos. Soltar el control es abrir la mano que se aferra. Es entender que la certeza no está afuera, sino adentro. Cuando dejas de luchar contra lo incierto, descubres que el miedo pierde fuerza y aparece la paz. 4. La práctica de la presencia. El miedo suele habitar en dos lugares, el pasado y el futuro. En el pasado, con los recuerdos que aún duelen. En el futuro, con las posibilidades de lo que podría salir mal. Pocas veces el miedo existe en el presente, porque el presente es un instante real, tangible, donde puedes respirar y habitar. Practicar la presencia significa entrenarte a volver una y otra vez a la hora. Puedes hacerlo con tu respiración, con la atención a tu cuerpo, con la observación consciente de lo que te rodea. Cuando tu mente regresa al presente, el miedo se reduce, porque dejas de alimentar las proyecciones de lo que ya pasó o lo que aún no existe. 5. Reescribir las historias internas. El miedo también se alimenta de las narraciones que repetimos en nuestra mente. Si la historia que te cuentas es que siempre fallas, que siempre te abandonan o que no eres capaz, ese guión mental se convierte en tu realidad. Para transformar el miedo, necesitas transformar esas historias. Esto no significa negar lo que has vivido, sino reinterpretarlo. En lugar de decir, fui rechazada, no valgo nada, puedes decir, viví un rechazo y eso me enseñó que merezco relaciones más sanas. En lugar de pensar, fracasé, no sirvo, puedes recordar, lo intenté, aprendí y ahora tengo más experiencia para volver a intentarlo. Cuando cambias la narrativa, cambias la forma en que el miedo se presenta en tu vida. 6. El poder de la calma interior. El miedo se alimenta del caos, de la prisa, de la mente saturada. Una de las herramientas más simples pero más profundas es cultivar la calma. Esto puede lograrse con prácticas de meditación, respiración consciente, oración o silencio reflexivo. Cuando aprendes a calmar la mente, el miedo no desaparece de golpe, pero pierde intensidad. La calma interior es como una tierra fértil donde puede crecer la confianza. Incluso en medio de una tormenta, siempre puedes volver a tu respiración. Ese acto sencillo de inhalar profundo y exhalar lento es una forma de recordarte que estás viva, que estás aquí y que puedes sostenerte. 7. Cultivar la esperanza realista. La esperanza auténtica no es esperar que nunca tengas miedo, sino creer que, aunque el miedo aparezca, tienes los recursos para atravesarlo. Es recordar que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas y que tu historia no termina en el miedo, sino en la valentía de enfrentarlo. Imagina a alguien que vive toda su vida en una casa con las ventanas cerradas. Afuera hay luz, aire fresco y un horizonte lleno de posibilidades, pero adentro solo hay penumbra. Esa persona cree que las ventanas están selladas, que no puede abrirlas. El miedo funciona de la misma manera. Te convence de que no hay salida,
de que el mundo es peligroso y de que tu único refugio es permanecer encerrada. Pero basta con un gesto, con un movimiento de valentía, para descubrir que las ventanas siempre estuvieron listas para abrirse. Ese gesto puede ser practicar la calma, atreverte a dar, soltar el control o mirarte al espejo con amor. En la vida cotidiana, aplicar estas estrategias internas significa empezar por lo pequeño. Si tu miedo es hablar en público, comienza compartiendo tu opinión en un círculo de confianza. Si tu miedo es la soledad, empieza por disfrutar unos minutos de silencio contigo misma. Si tu miedo es fracasar, da un paso corto hacia ese proyecto que sueñas. No necesitas desafiar al miedo con grandes gestas heroicas. Necesitas empezar a caminar con pasos firmes, aunque sean pequeños. Cada paso es una victoria, y cada victoria te fortalece. Recuerda también que el miedo se debilita cuando lo compartes. Guardarlo en silencio lo multiplica, pero hablarlo con alguien de confianza lo reduce. Decir en voz alta, «Tengo miedo», no es un signo de debilidad, sino de honestidad. La vulnerabilidad es, en realidad, una de las mayores formas de valentía. Cuando te atreves a mostrar tu miedo, abres un espacio para que otros también lo hagan, y así descubres que no estás sola. El miedo, además, puede transformarse en un guía. Pregúntate, ¿qué intenta mostrarme? Quizás el miedo a hablar en público te recuerde que tienes una voz poderosa que merece ser escuchada. Quizás el miedo a fracasar te indique que estás a punto de dar un paso significativo hacia tu crecimiento. Quizás el miedo a la soledad te esté empujando a fortalecer la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo misma. Con el tiempo notarás que las estrategias internas no solo cambian tu relación con el miedo, sino que también transforman la manera en que caminas por la vida. Lo que antes te paralizaba empieza a inspirarte. Lo que antes te parecía un obstáculo ahora se convierte en oportunidad. Y lo que antes era un motivo para esconderte ahora es un impulso para crecer. Cuando eliges la generosidad, descubres abundancia. Cuando cultivas la autoestima, descubres fuerza. Cuando sueltas el control, descubres paz. Cuando practicas la presencia, descubres libertad. Cuando reescribes tus historias, descubres esperanza. Cuando buscas la calma, descubres confianza. Y cuando abrazas la esperanza realista, descubres que nada puede detenerte. Al final, superar el miedo es un arte. El arte de volver a ti, una y otra vez, hasta recordar que dentro de ti siempre hubo más poder que temor. Capítulo 7. El poder del equilibrio mental. El miedo no solo nace de lo que ocurre afuera, sino también del desorden que habita en nuestra mente. Una mente agitada es como un mar en tormenta. Cualquier ola, por pequeña que sea, se siente como un huracán. Por eso, una de las claves para superar el miedo es aprender a cultivar equilibrio mental, ese estado de calma interior que te permite mirar la vida con claridad, incluso en medio de la incertidumbre. La mente como escenario del miedo. Cuando la mente está desequilibrada, el miedo se multiplica. Un pensamiento se convierte en 10, y esos 10 en 100, hasta que la mente se convierte en un teatro donde los peores escenarios se repiten una y otra vez. Quizás lo hayas vivido. Un simple problema cotidiano termina convirtiéndose en una catástrofe en tu imaginación. El miedo crece porque la mente, sin equilibrio, pierde la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. El equilibrio mental, en cambio, no significa ausencia de miedo, sino capacidad de sostenerlo sin dejarse arrastrar. Es como aprender a estar de pie en medio del viento. No puedes detenerlo, pero puedes mantener la estabilidad si plantas los pies en la tierra y respiras con calma. La importancia de la claridad. El miedo nubla la visión. Cuando te domina, no ves las cosas como son, sino como tus temores te hacen creer. Una mente en equilibrio actúa como un cristal limpio que permite ver la realidad sin distorsión. Tal vez el problema no sea tan grande como tu mente lo pintaba, pero necesitas calma y claridad para reconocerlo. Practicar la claridad mental requiere entrenar la atención. Cada vez que tus pensamientos se desborden, puedes detenerte un instante, respirar profundo y preguntarte, ¿esto que pienso es un hecho o una interpretación?
Ese sencillo ejercicio abre espacio entre tú y tu miedo, y en ese espacio comienza la libertad, la estabilidad como refugio. El equilibrio mental también es estabilidad. Piensa en una montaña, el viento sopla, la lluvia cae, la nieve la cubre, pero la montaña permanece firme. Así es la mente entrenada en la estabilidad. No importa lo que ocurra alrededor, siempre encuentra la manera de mantenerse en pie. La estabilidad se cultiva con prácticas diarias. No basta con leer o reflexionar. Es necesario entrenar la mente, igual que entrenamos el cuerpo. La meditación, la oración, la escritura reflexiva o incluso caminar en silencio son formas de fortalecer esa estabilidad interna. Cada vez que eliges detenerte y volver a ti, estás alimentando tu equilibrio. Técnicas para calmar la mente. El equilibrio mental se logra con constancia. Algunas prácticas sencillas pueden ayudarte a alcanzarlo. La respiración consciente, inhalar profundamente, retener unos segundos y exhalar lento. Este simple acto envía un mensaje al cuerpo. Estoy a salvo, y con ello, la mente comienza a calmarse. La observación de pensamientos. En lugar de luchar contra lo que piensas, míralos pasar como nubes. No necesitas creer cada pensamiento. Puedes dejarlos ir. El anclaje en el presente. Busca algo concreto en el ahora, como el sonido de tu respiración o el contacto de tus pies con el suelo. Esto interrumpe la rueda del miedo proyectado en el futuro. Resiliencia ante la incertidumbre. El miedo se intensifica cuando sentimos que no podemos con lo incierto. El equilibrio mental nos enseña lo contrario, que la resiliencia surge de aceptar lo que no controlamos. Cada vez que eliges confiar, aunque no tengas todas las respuestas, tu mente se fortalece. La resiliencia no significa que nada te afecte, sino que, aunque caigas, sabes levantarte. Es la capacidad de mirar el miedo y decir, puedo sostenerme aunque no tenga certezas. La mente equilibrada no busca garantías externas, porque encuentra su refugio en la confianza interior. El hábito de la serenidad. El equilibrio mental no se construye en un día, es un hábito. Es elegir, una y otra vez, la serenidad por encima de la agitación. Es decidir que tu paz interior no estará en venta ante cada problema o cada persona que intente perturbarte. Al principio cuesta, porque la mente está acostumbrada al ruido, pero poco a poco la serenidad se convierte en tu estado natural. El miedo visto desde la calma. Cuando logras equilibrio mental, el miedo cambia de forma. Lo que antes parecía un monstruo, ahora se ve como un niño asustado que necesita atención. Lo que antes era un muro infranqueable, ahora se convierte en un puente que puedes cruzar con paciencia. El miedo deja de ser dueño de tu vida para transformarse en una señal que puedes escuchar con calma. Imagina que tu mente es un lago. Si lanzas piedras constantemente, el agua se agita y no puedes ver el fondo. Así ocurre con los pensamientos y emociones descontroladas. Pero cuando dejas que el agua se aquiete, el fondo se vuelve visible. Ese fondo es tu verdadera claridad, tu esencia libre del miedo. El equilibrio mental es, en esencia, aprender a dejar que el agua se aquiete para descubrir lo que siempre estuvo ahí. Cuando observas tu vida, quizás notes que los momentos en que el miedo más te dominó coincidieron con etapas de gran agitación mental. La mente sin equilibrio es como una radio que nunca se apaga. Habla sin parar, interrumpe tu descanso, llena tu interior de ruido. En ese ruido, el miedo encuentra terreno fértil. Por eso, el trabajo de cultivar equilibrio mental es tan importante. No se trata de callar la mente, sino de educarla, de enseñarle a centrarse en lo que realmente importa. Un ejemplo claro lo encuentras en situaciones cotidianas. Imagina que recibes un mensaje inesperado del trabajo. Tu mente desequilibrada empieza a crear escenarios. Seguro hice algo mal. Me van a despedir. Esto arruinará mi futuro. En unos segundos, el miedo toma control. En cambio, una mente entrenada en el equilibrio se detiene y respira. No sé de qué se trata, no voy a suponer, voy a esperar y responder con calma. La diferencia no está en el mensaje recibido, sino en el estado de tu mente.
El equilibrio mental también te permite responder en lugar de reaccionar. Reaccionar es dejar que el miedo decida por ti. Responder es elegir con calma qué camino tomar. Por ejemplo, en una discusión, el miedo puede hacerte callar o gritar impulsivamente. La mente equilibrada, en cambio, busca comprender antes de actuar. Esa diferencia transforma relaciones, decisiones y destinos. Recuerda también que el equilibrio no es rigidez. Una mente rígida se rompe ante el menor cambio. El verdadero equilibrio es flexible, como un bambú que se dobla con el viento pero no se quiebra. Así, aunque el miedo llegue, no te derriba, porque tu estabilidad se adapta sin perder su esencia. Con el tiempo, el equilibrio se vuelve un refugio permanente. Ya no necesitas escapar del miedo ni luchar contra él. Aprendes a observarlo sin que te arrastre. Y en esa observación descubres que el miedo pierde poder, porque lo que lo sostenía era la confusión de tu mente. La claridad, la estabilidad y la serenidad se convierten en tus aliadas más fieles. Equilibrar la mente no es un fin en sí mismo, es un medio para recuperar tu libertad. El miedo deja de ser una cárcel cuando tu mente deja de ser su cómplice. En lugar de vivir atrapada en pensamientos obsesivos, eliges habitar en el presente con confianza. Esa elección, repetida día tras día, es la que te convierte en dueña de tu vida. En resumen, el equilibrio mental es la capacidad de sostenerte cuando todo tiembla, la claridad de ver la verdad más allá de las ilusiones del miedo y la serenidad de caminar con confianza incluso en la oscuridad. Cuando logras este equilibrio, el miedo ya no es una fuerza que te controla, sino una emoción pasajera que puedes atravesar con valentía y dignidad. Capítulo 8. El corazón abierto. Amor y compasión frente al miedo. El miedo se alimenta del aislamiento. Crece cuando te encierras en ti misma, cuando crees que tienes que cargar sola con todo, cuando piensas que nadie puede comprenderte. En esa soledad forzada, el miedo encuentra un terreno perfecto para multiplicarse. Pero existe un antídoto poderoso: el amor y la compasión. Abrir el corazón es una estrategia interna que transforma radicalmente la forma en que experimentas el miedo. Porque donde hay conexión, el miedo pierde fuerza. El miedo y el cierre del corazón. Cuando sentimos miedo, lo primero que hacemos es cerrarnos. Cerramos los puños, cerramos la respiración, cerramos la mirada y, sobre todo, cerramos el corazón. Es un mecanismo de defensa. Creemos que, al cerrarnos, evitaremos el dolor. Pero lo que realmente ocurre es que nos aislamos, nos desconectamos y reforzamos la sensación de soledad. Ese cierre emocional puede sentirse como un muro invisible que levantas a tu alrededor. Nadie puede entrar, pero tú tampoco puedes salir. El miedo se vuelve un guardián de esa muralla, convenciéndote de que estás más segura detrás de ella. Sin embargo, vivir encerrada no es vivir, es simplemente sobrevivir. El poder del amor como medicina. El amor es lo opuesto al miedo. Donde hay amor, no hay espacio para el temor que paraliza. Y no se trata únicamente del amor romántico o de pareja, sino de un amor más amplio, el amor hacia ti misma, hacia la vida, hacia quienes te rodean. Cuando cultivas este amor, el miedo comienza a disolverse, porque ya no estás luchando contra la vida, sino abrazándola. El amor propio es la base. Sin él, cualquier otro tipo de amor se vuelve frágil. Aprender a tratarte con ternura, a perdonarte, a cuidar de tu cuerpo y tu mente, a respetar tus límites, es un acto de amor que debilita al miedo. Cuando confías en ti, el miedo ya no tiene tanto espacio para instalarse. La compasión como fuerza transformadora. La compasión va un paso más allá. Es la capacidad de mirar tu dolor con amabilidad, en lugar de juzgarte por sentirlo. Es decirte, está bien tener miedo, está bien sentirme vulnerable, no hay nada malo en mí por experimentar esto. Esa actitud abre la puerta a la sanación, porque en lugar de rechazar tus emociones, las acoges. La compasión también se dirige hacia los demás.
Cuando entiendes que no eres la única que siente miedo, tu experiencia se vuelve más liviana. Te reconoces en la vulnerabilidad de otros, y en esa conexión descubres que todos compartimos la misma humanidad. El miedo, que parecía tan personal, se vuelve algo universal, y esa perspectiva te da fuerza para enfrentarlo con más serenidad. Ejercicios para abrir el corazón. Respiración con ternura. Coloca una mano en el pecho, respira profundo y repite mentalmente: estoy a salvo, me abrazo con amor. Este gesto sencillo genera calma inmediata. Meditación de bondad amorosa. Repite frases como: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo viva con amor. Luego dirige esas mismas frases hacia alguien más, incluso hacia una persona con la que tengas conflicto. Esta práctica expande tu corazón y reduce la fuerza del miedo. Actos de servicio. Ayudar a otros, aunque sea con pequeños gestos, es una manera de salir de tu propio círculo de temor y conectar con la vida desde la generosidad. Historias del miedo transformado por el amor. Piensa en esas veces en que alguien te sostuvo con un abrazo justo cuando sentías que te caías. En ese instante, el miedo se redujo, porque el amor compartido fue más fuerte. O recuerda cuando decidiste perdonarte por un error y en lugar de castigarte, te diste otra oportunidad. Ese momento también fue un acto de amor que debilitó al miedo. Incluso en las relaciones difíciles, cuando eliges mirar al otro con compasión en lugar de con rencor, sientes cómo el miedo a ser herida se convierte en fortaleza. No se trata de justificar lo injustificable, sino de comprender que el rencor prolonga el miedo, mientras que la compasión lo disuelve. El corazón abierto como refugio. Abrir el corazón no significa exponerte ingenuamente a todo, ni permitir abusos. Significa reconocer tu poder interior y decidir relacionarte con la vida desde la confianza, no desde la defensa constante. Significa que, aunque existan riesgos, eliges vivir conectada, porque sabes que en esa conexión encuentras sentido y propósito. El corazón abierto es refugio porque te recuerda que no estás sola, aunque el miedo te haga creer que sí. La verdad es que todos estamos conectados por la misma red de humanidad. Cada vez que eliges abrirte al amor y a la compasión, esa red se activa y te sostiene. El miedo te susurra que abrir el corazón es peligroso, que si amas serás herida, que si confías serás traicionada. Y muchas veces, las experiencias dolorosas del pasado parecen confirmarlo. Quizás fuiste rechazada cuando mostraste tu vulnerabilidad, o tal vez alguien rompió tu confianza cuando más necesitabas apoyo. Pero el error no está en amar, sino en creer que cerrar el corazón te protege. Lo único que hace ese cierre es prolongar el dolor y mantenerte encerrada en una prisión emocional. Abrir el corazón requiere coraje, porque implica exponerte a lo desconocido. Sin embargo, también es el camino que te permite sanar. Cuando eliges vivir con un corazón abierto, descubres que la mayoría de las veces no encuentras daño, sino conexión. Encuentras miradas que comprenden, manos que sostienen, palabras que alientan. Esas experiencias alimentan tu alma y hacen que el miedo se reduzca, porque ya no estás sola en tu lucha. Recuerda que el corazón abierto no significa ingenuidad. No se trata de permitir que cualquiera entre en tu vida sin criterio, sino de elegir conscientemente abrirte al amor, a la ternura y a la compasión como fuerza vital. Es aprender a poner límites desde el amor propio, no desde el miedo. Cuando dices no desde un corazón abierto, no es un rechazo lleno de rencor, sino una afirmación de tu dignidad. El miedo te hace vivir contraída, como si tu alma se hiciera pequeña. El corazón abierto, en cambio, te expande. Empiezas a caminar con más confianza, a mirar a los demás con más ternura, a vivir con más gratitud, y en esa expansión descubres que tienes mucho más poder del que imaginabas. Imagina tu corazón como una puerta. Durante mucho tiempo el miedo te convenció de mantenerla cerrada para protegerte, pero cada vez que decides abrirla, aunque sea un poco, entra la luz, el aire fresco y la posibilidad de una vida más plena. Ese acto de abrir es en sí mismo un gesto de valentía, porque superar el miedo no siempre significa pelear contra él.
Muchas veces significa atreverte a abrir el corazón y permitir que el amor lo transforme. El miedo se contrae, el amor expande. Y tú naciste para expandirte, no para vivir encerrada. Cada respiración consciente, cada acto de ternura, cada momento de compasión hacia ti misma y hacia los demás, es un recordatorio de que el corazón abierto es el verdadero antídoto contra el miedo. Capítulo 9. La valentía de actuar a pesar del miedo. Superar el miedo no significa esperar a que desaparezca. Significa decidir avanzar aunque siga presente. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de caminar con él al lado, sin permitirle tomar el control. Este es uno de los aprendizajes más transformadores, descubrir que la acción consciente tiene el poder de debilitar al temor más persistente. El mito de la espera. Muchas personas creen que primero deben dejar de sentir miedo para luego actuar. Cuando tenga confianza, hablaré. Cuando deje de temer al fracaso, intentaré ese proyecto. Cuando me sienta fuerte, cerraré esa relación que me lastima. Pero la verdad es que esa espera se convierte en un círculo infinito. El miedo no desaparece solo con el tiempo, se transforma cuando eliges enfrentarlo con acciones concretas. Cada vez que pospones un paso por miedo, el temor crece un poco más, y cada vez que actúas a pesar de él, se encoge. Así de simple, así de profundo. No necesitas grandes hazañas, basta con pasos pequeños pero consistentes. La valentía se entrena como un músculo, y cada acción consciente es un ejercicio que lo fortalece. El poder del primer paso. Imagina una montaña enorme frente a ti. Si te concentras en la cima, puedes sentirte abrumada y decidir no avanzar. Pero si das un solo paso, el miedo ya empieza a transformarse. La mente aprende que sí es posible avanzar, y cada paso siguiente se vuelve más sencillo. El poder del primer paso es inmenso, porque rompe la inercia que el miedo intenta imponer. Ese primer paso puede ser decir lo que piensas en una conversación, pedir ayuda cuando siempre lo has hecho todo sola, o atreverte a escribir tu sueño en un papel. Lo importante no es la magnitud del paso, sino el hecho de que lo diste. El miedo se alimenta de la parálisis, pero muere de hambre con cada acción. La acción como medicina. Actuar frente al miedo no elimina el riesgo, pero sí cambia tu relación con él. Por ejemplo, si temes hablar en público, cada ocasión en que lo intentas debilita la voz que dice, no puedes. Si temes al rechazo, cada vez que muestras tu vulnerabilidad, demuestras a tu corazón que no necesitas la aprobación de todos para seguir adelante. La acción se convierte en una medicina que cura poco a poco las heridas del temor. La valentía cotidiana. A veces pensamos en la valentía como gestos heroicos, salvar a alguien de un peligro o enfrentar situaciones extremas. Pero la verdadera valentía se construye en lo cotidiano. Es levantarte un día más a pesar del cansancio. Es mirar tu reflejo en el espejo y elegir amarte con tus cicatrices. Es tomar decisiones que sabes que te acercan a tu libertad aunque te duelan. La valentía cotidiana es la que transforma vidas porque se practica a cada instante. Transformar la relación con el fracaso. Uno de los mayores miedos es al fracaso. Tememos fallar porque lo confundimos con perder valor personal. Pero el fracaso no define tu esencia, solo revela intentos y aprendizajes. Cada caída es una oportunidad de descubrir nuevas fuerzas en ti. El miedo al fracaso se disuelve cuando entiendes que la vida no se trata de acertar siempre, sino de atreverte a intentarlo una y otra vez. Recuerda, el éxito no es ausencia de errores, es perseverancia, y cada error enfrentado con dignidad es un paso más hacia tu fortaleza. Ejercicios de valentía práctica. Haz una lista de pequeños pasos que has pospuesto por miedo y comprométete a realizar uno esta semana. Celebra cada acción, sin importar lo pequeña que parezca. Reconoce tu esfuerzo más allá del resultado. Enfrenta lo incómodo poco a poco. No necesitas hacerlo todo de golpe. La constancia es más poderosa que la prisa. Inspiración para el camino.
Piensa en todas las veces que tuviste miedo y aún así seguiste adelante. Tal vez no recuerdes cada detalle, pero sí recuerdas la sensación de alivio y fortaleza que vino después. Ese recuerdo es prueba suficiente de que eres capaz de volver a hacerlo. El miedo siempre parece más grande antes de actuar, pero una vez que das el paso, se encoge. El miedo siempre intentará convencerte de que lo seguro es no moverte. Pero cada vez que eliges la inacción, refuerzas sus cadenas. Recuerda aquella vez en que por miedo no hablaste y luego te arrepentiste, o cuando no intentaste algo que deseabas y más tarde sentiste el vacío de la oportunidad perdida. Esos momentos no son fracasos, son recordatorios de que la valentía nace precisamente en esos instantes de duda. Otro aspecto esencial de actuar con valentía es reconocer que no todo debe hacerse en soledad. El miedo se debilita cuando lo compartes. Contarle a alguien de confianza lo que sientes es ya un acto de acción. Es decirle al miedo, no tienes el poder de mantenerme callada. El simple hecho de expresar tus temores en voz alta abre un espacio de sanación, porque lo que permanece en la sombra crece, pero lo que se lleva a la luz pierde fuerza. Imagina que el miedo es como un perro ladrando detrás de una cerca. Mientras más lo miras y lo escuchas, más te paralizas. Pero si das el paso y caminas, descubres que ese perro no puede alcanzarte. El miedo ladra fuerte, pero sus límites están en tu mente. Solo cuando avanzas te das cuenta de que el ruido no tiene el poder que parecía. La valentía no significa nunca caer, significa levantarse una y otra vez. No significa no sentir dolor, significa atravesarlo con dignidad. No significa que los demás siempre te comprendan, significa que tú eliges vivir de acuerdo con tu verdad. Y cuando actúas con valentía, inspiras a otros a hacer lo mismo. La valentía se contagia, igual que el miedo, pero con una diferencia crucial. Mientras el miedo paraliza, la valentía enciende. Superar el miedo no es esperar a sentirte lista. Es atreverte a dar el paso aún con las rodillas temblando. Es caminar en medio de la incertidumbre con fe en tu capacidad de sostenerte. Es recordar que dentro de ti vive una fuerza mucho más grande que cualquier temor. Y cada vez que eliges actuar desde esa fuerza, el miedo retrocede, dejando espacio para la vida plena que siempre mereciste. Capítulo 10. Vivir libre, más allá del miedo. Superar el miedo no es un destino final, sino un camino continuo. Cada día aparecen nuevas circunstancias, desafíos y cambios que despiertan temores. Pero cuando aprendes a relacionarte con el miedo desde la confianza, la compasión y la acción, descubres que no necesitas que desaparezca para vivir en libertad. Tu vida ya no se define por las cadenas invisibles del temor, sino por la valentía con la que eliges caminar. La libertad como estado interior. La verdadera libertad no se trata de hacer todo lo que quieras sin límites, sino de vivir sin que el miedo decida por ti. Esa libertad nace en el interior, en la capacidad de escuchar a tu corazón y actuar en coherencia con tus valores, incluso cuando el temor aparece. Cuando eliges moverte con autenticidad, el miedo puede estar presente, pero ya no es el director de tu vida, apenas un espectador. El miedo como maestro. A lo largo de este recorrido hemos descubierto que el miedo no siempre es un enemigo. Es una señal que apunta a lo que aún necesitas sanar, una brújula que indica dónde falta confianza y amor propio. Vivir más allá del miedo no significa pelear eternamente con él, sino aprender a reconocer sus mensajes y transformarlos en sabiduría. El miedo puede ser maestro si te detienes a escucharlo con calma. El renacer de la confianza. Cuando dejas de huir del miedo y comienzas a enfrentarlo, algo en ti renace, la confianza. Es la certeza de que puedes atravesar cualquier experiencia porque ya lo has hecho antes y lo harás otra vez. Esa confianza no depende de tener todas las respuestas, sino de reconocer tu capacidad de sostenerte incluso en la incertidumbre. Cada acto valiente que practicas fortalece esa fe interior. La vida con propósito.
Superar el miedo también te conecta con el sentido profundo de tu existencia. Muchas veces, el temor se aferra porque no tienes claro hacia dónde caminar. Pero cuando descubres tu propósito, cuando sabes qué es lo que da dirección a tu vida, el miedo pierde fuerza. Ya no es un obstáculo que te detiene, sino un recordatorio de que vas en camino hacia algo valioso. El propósito se convierte en la brújula que te guía incluso en la tormenta. La comunidad como sostén. Nadie supera el miedo sola. Aunque el viaje interior es personal, la presencia de otros corazones valientes puede marcar la diferencia. Compartir tu vulnerabilidad, recibir apoyo, abrirte a la compasión de quienes te rodean, todo esto te recuerda que el miedo se debilita en la conexión. La comunidad es un espejo donde descubres que tus temores no son únicos y esa certeza alivia el peso de tu carga. Prácticas para vivir más allá del miedo. Cultiva la gratitud. Cada día encuentra al menos una razón por la cual agradecer. La gratitud expande el corazón y reduce el espacio del temor. Entrena la presencia, vuelve a la hora cada vez que el miedo te arrastre al pasado o al futuro. Confía en el proceso. La vida no siempre ofrece certezas, pero sí oportunidades para crecer en cada paso. Celebra tus victorias. Reconoce cada momento en que actuaste con valentía, por pequeño que parezca. El miedo transformado en amor. Vivir más allá del miedo es elegir, una y otra vez, el amor como camino. Amor propio, amor hacia la vida, amor hacia los demás. Ese amor no elimina los desafíos, pero te da la fuerza para enfrentarlos. Cuando el miedo aparece, puedes responder con ternura, con calma, con compasión. Esa respuesta lo desarma y te recuerda que tu esencia es mucho más grande que cualquier temor. El miedo, en muchas ocasiones, se disfraza de prudencia. Te dice que aún no es el momento, que esperes un poco más, que todavía no estás preparada. Pero detrás de esa aparente sensatez, lo que realmente esconde es un intento de mantenerte inmóvil. Y la vida no espera. Cada día que cedes al miedo es un día que no regresa. Vivir más allá del miedo es aprender a distinguir entre la prudencia real y la parálisis disfrazada. Cuando decides atravesar ese límite, descubres que la vida se abre como un abanico de posibilidades. Lo que ayer parecía imposible, hoy se convierte en un camino transitable. Ese cambio no ocurre porque las circunstancias externas se transformen mágicamente, sino porque tu interior aprende a mirar con nuevos ojos. La mirada que antes veía peligro, ahora ve oportunidades. La voz que antes gritaba, "No puedes", se convierte en un susurro que dice, "Inténtalo, confía en ti". La libertad que surge al superar el miedo no significa ausencia de dificultades. Seguirás enfrentando retos, pérdidas y momentos inciertos. La diferencia está en la actitud con la que los afrontas. Ya no lo haces desde la parálisis, sino desde la confianza de que tu fortaleza es suficiente. Y cada vez que eliges la acción consciente, confirmas que eres dueña de tu historia. El miedo no desaparece, pero cambia de lugar. Ya no se sienta en el trono de tu vida, ahora ocupa una esquina. Lo ves, lo reconoces, pero no le das las riendas. Esa es la verdadera victoria, no desterrar al miedo, sino aprender a vivir con él sin permitirle decidir por ti. Imagina tu vida como un viaje en barco. El miedo son las olas que golpean, a veces suaves, a veces intensas. No puedes evitar que existan, pero sí puedes aprender a navegar. Cada ola atravesada fortalece tu confianza como capitana de tu propio destino. La libertad no está en esperar que el mar esté en calma, sino en aprender a confiar en tu timón, en tu capacidad de mantener el rumbo. Vivir libre es elegir con conciencia, actuar con amor y sostenerte en la confianza. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no tendrá el poder de robarte la vida que mereces. Tú eres más grande que tus temores, y la valentía que has cultivado es la prueba de que puedes avanzar siempre. Más allá del miedo está la vida plena, auténtica y en paz que siempre soñaste. Y ese futuro comienza ahora,
con la decisión de no dejar que el temor sea quien escriba tu historia, sino tu corazón valiente. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti se negó a seguir viviendo dominada por el miedo. Ese gesto de escuchar, de reflexionar, de abrir tu corazón a este camino, ya es un acto de valentía. Has descubierto que el miedo no es un enemigo que deba destruirte, sino un maestro que puede enseñarte a crecer. Has aprendido que no necesitas esperar a que el miedo desaparezca para vivir. Puedes actuar aún con las rodillas temblando, puedes avanzar aunque la incertidumbre te acompañe, puedes confiar aunque no tengas todas las respuestas, porque dentro de ti habita una fuerza más grande que cualquier temor, tu capacidad de elegir, de amar y de sostenerte. El miedo se contrae, pero tú puedes expandirte. El miedo encierra, pero tú puedes abrir tus alas. El miedo oscurece, pero tú puedes encender tu propia luz. Hoy sabes que tienes la posibilidad de escribir una nueva historia, una historia donde tu voz no sea silenciada por la inseguridad, donde tus pasos no estén encadenados al pasado, donde tu vida no se limite a sobrevivir, sino que se abra a florecer. Llevarás contigo miedos, sí, pero también llevarás la confianza que has cultivado, la compasión que has despertado y el amor propio que has elegido sembrar en tu interior. Esas son tus verdaderas herramientas, las que nadie podrá arrebatarte. Recuerda siempre, cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás creando un futuro más libre. Cada vez que eliges el amor sobre el temor, estás construyendo una vida más plena. Cada vez que eliges confiar en tu fuerza, estás honrando la grandeza que habita en ti. Que este sea el inicio de una vida vivida con más coraje, con más ternura, con más verdad. Una vida donde el miedo no sea dueño de tus pasos, sino solo una sombra que te recuerda la magnitud de tu propia luz.